Buenas noches nocturnas, criaturas abisales. Tanto si sois viajeros interdimensionales que habéis llegado aquí de manera casual, como si sois alguno de nuestros habituales habitantes y criaturillas que deambuláis entre las fauces, bienvenidos a todos. Bienvenidos al primer vídeo del canal de las fauces del Kraken. El primero, esperemos que de muchos, donde intentaremos explicaros muchas cosas antiguas que en el blog, por escrito, son un poco complejas de explicar, tanto como muchas técnicas y nuevos tutoriales para aprender y mejorar y infectaros con el virus del friquismo. Como no podía ser de otro modo, para este primer vídeo vamos a hablaros de los principios de la aerografía. ¿Qué es un aerógrafo? ¿Cómo funciona? ¿Qué clases? ¿Qué tipos? ¿Qué compresor? ¿Qué pintura utilizar? La respuesta a estas y otras preguntas es lo que vamos a intentar hacer a lo largo de este pequeño artículo. Lo primero de todo, ¿qué es un aerógrafo? Un aerógrafo es una herramienta de pintura que nos sirve para pintar cualquier tipo de objetos, en nuestro caso particular, miniaturas o escenografía. El aerógrafo es como un pincel, exactamente igual, es una herramienta más, ¿de acuerdo? Más compleja, bastante más compleja que un pincel, ¿vale? Y con otros cometidos. El aerógrafo lo que hace es mezcla aire con pintura para pulverizarla, dándonos unos acabados mucho más uniformes y unos degradados mucho más suaves de lo que podréis conseguir con la mejor técnica de pincel. Necesitaríais años de práctica con pincel o simplemente ser buenos con el pincel para obtener los resultados que podéis obtener con poco que aprendéis a manejar el aerógrafo. Y esta es una de los primeros mitos que quiero echar abajo. Pintar con aerógrafo no es difícil, no es complicado, todo el mundo puede aprender. Yo no soy especialmente hábil en la pintura, habéis visto mis miniaturas pintadas en el blog, están bien, no es nada espectacular, pero yo aprendí a pintar con aerógrafo en muy poco tiempo, no es difícil, ¿de acuerdo? Con unos cuantos trucos y unos cuantos y sencillos consejos y mucha práctica, igual que con el pincel, podéis obtener resultados realmente impresionantes. Bien, vamos a ver ahora la mecánica general de funcionamiento de un aerógrafo, ¿de acuerdo? O sea, cómo funciona de manera general el aerógrafo. Después entraremos en las clasificaciones y cómo los diferentes tipos de aerógrafo pues tienen diferentes derivaciones de este mecanismo de funcionamiento, ¿de acuerdo? Un aerógrafo es un elemento que lo que hace es, desde un compresor, desde un motor, ¿vale? Desde un motor que lo que coge es aire del ambiente, lo comprime, lo lanza por una manguera, que está aquí, es la manguera del aerógrafo, y por esa manguera del aerógrafo nos llega hasta el aerógrafo, pero no va a la parte como podríamos pensar, va aquí a la parte de abajo de donde está la pintura, no, va por un conducto interno que llega hasta la cámara del obturador, la cámara del obturador está aquí, ¿de acuerdo? Ahí llega el aire. La pintura, en este caso, este aerógrafo es de gravedad, luego hablaremos de los tipos de aerógrafos, de gravedad, succión, etcétera, ¿vale? En este caso es de gravedad, bueno, pues la pintura cae, entra dentro de la cámara de obturación cuando nosotros actuamos sobre el gatillo, se mezclan aire y pintura en la proporción en la que nosotros queramos, si el aerógrafo es de doble acción, también hablaré de eso después, y se pulveriza, ¿de acuerdo? ¿Visto? Tan sencillo como eso. ¿De qué depende el área que yo abarco con el aerógrafo? De la distancia a la que yo aerografío y del tipo de obturador que llevo, del tamaño del obturador. Habréis oído hablar mucho del aerógrafo de 0,2, de 0,15, de 0,3, 0,4, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es el tamaño del orificio del obturador, ¿de acuerdo? Los más comunes y los más normales y con los que yo conseguiría empezar son de 0,3. Luego hablaré también un poco de lo que yo os aconsejo para empezar a trabajar con aerógrafo. Clasificaciones de los aerógrafos. Vale, los aerógrafos los podemos clasificar básicamente en dos grandes grupos o en dos grandes clasificaciones. Según el modo de alimentación, según el modo en que la pintura entra dentro del aerógrafo o según el modo de accionamiento, o sea, según el modo en que nosotros actuamos sobre la mezcla de pintura y aire. ¿De acuerdo? Según el modo, vamos a empezar por el modo de alimentación. Según el modo de alimentación tenemos dos tipos de aerógrafo. Aerógrafo de gravedad o aerógrafo de succión. ¿Vale? Aerógrafo de gravedad. El aerógrafo de gravedad es este, el más común, el que podéis encontrar en casi cualquier tienda de miniaturas y en casi cualquier sitio, ¿de acuerdo? De hecho, yo a la mayoría de la gente la he visto y la veo pintar con aerógrafo de gravedad, ¿de acuerdo? ¿Qué significa de gravedad y dónde está el kit para saber qué es de gravedad? Aquí. De gravedad significa que la pintura entra dentro del aerógrafo por efecto de la gravedad o por efecto de su propio peso, ¿de acuerdo? Entonces, los aerógrafos de gravedad siempre tienen un depósito en la parte superior, ¿de acuerdo? Que se llena de pintura y esa pintura, por efecto de la gravedad, cae, entra dentro de la recámara y se pulveriza. ¿Visto? Como os he explicado antes. ¿De acuerdo?
¿Ventajas y desventajas de un aerógrafo de gravedad? Bueno, ventajas, y la más importante para mí, requiere menos presión para actuar sobre la pintura, ¿de acuerdo? No siempre actuamos con la misma cantidad con la misma presión de aire con el aerógrafo, ¿de acuerdo? O sea, podemos trabajar con 0,5, con un bar, con 2 bares, todo eso seguramente ya lo habréis oído en más de un foro o en más de un sitio, ¿de acuerdo? Lo normal suele ser entre 1,5, 2, pero bueno, los aerógrafos de gravedad por lo general requieren menos presión, ¿vale? Lo cual, en mi opinión, nos da un mejor control sobre la pintura, ¿visto? Segundo, los depósitos de los aerógrafos de gravedad son menos estorbosos a la hora de pintar, ¿vale? O sea, son menos... Nadie pinta así, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente se pinta más o menos en diagonal y entonces pues no estorba para nada, no golpea contra la miniatura si estamos trabajando con ella, ¿de acuerdo? O sea, es bien sencillo, ¿vale? Esa, en mi opinión, es otra ventaja. Desventajas, bueno, primero, que tenemos que limpiarlo cada vez que utilizamos pintura, ¿de acuerdo? O sea, no podemos rellenar el depósito, o sea, no podemos utilizar diferentes depósitos, ¿de acuerdo? Segundo, que normalmente los depósitos tienen menos capacidad que los depósitos de solución, menos capacidad de pintura, y tienen el peligro de que se puede caer la pintura o derramar la pintura, ¿de acuerdo? O sea, normalmente se llena la pintura, más o menos hasta mitad de cubeta como mucho, entonces, pues bueno, si no tenemos cuidado, al girar se puede salir, ¿de acuerdo? En mi opinión es una desventaja pequeña, ¿vale? Si queremos un depósito más grande, la mayoría de los aerógrafos de gama media, alta, suelen poder variar sus aerógrafos, ¿de acuerdo? Suelen poder variar sus depósitos, perdón, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, en este caso se puede quitar perfectamente el depósito y se podría poner otro depósito diferente, ¿vale? Aquí tenéis los dos tipos de aerógrafos más comunes, ¿de acuerdo? Luego hablaré de las clasificaciones y de los diferentes tipos, pero bueno, aquí tenéis los dos tipos de aerógrafos más comunes, los aerógrafos de succión, ¿vale? Y los aerógrafos de gravedad, ¿visto? La mecánica es muy similar, ¿vale? La diferencia es prácticamente inapreciable. Tenemos un conducto de aire, por donde entra el aire, que llega hasta la recámara del obturador, ¿vale? Como en el caso de gravedad también, tenemos un conducto de aire que llega hasta la recámara del obturador, ¿vale? Y tenemos una aguja, un depósito de pintura, en el caso de la gravedad ahí arriba, en el caso del de succión aquí, ¿vale? Y ya está, eso es todo, ¿vale? Y bueno, el obturador, que lo tenemos aquí delante, ¿de acuerdo? Cuando yo aprieto el gatillo, el aire entra a la recámara y empieza a salir por el aerógrafo, solo aire en un principio, ¿de acuerdo? Aquí la pintura está aquí abajo y aquí la pintura está en el depósito. Cuando yo actúo el gatillo hacia atrás, estamos hablando de un aerógrafo de doble acción, cuando yo actúo el gatillo hacia atrás, ¿vale? La pintura, en este caso, la pintura entra, porque la aguja se retira hacia atrás dejando aquí un pequeño agujero, entra, se mezcla con el aire y sale disparada, ¿vale? En el caso del de succión, cuando yo echo hacia atrás, la aguja se echa hacia atrás, la tubería que viene desde el depósito hasta el aerógrafo queda libre, entra en contacto con la presión de aire que hay en la recámara, como hay menos presión, la pintura es absorbida, entra en la recámara, se mezcla y sale. Y ese es el mecanismo, tanto de un gravedad como un succión, de un aerógrafo. Seguimos según el método de alimentación, ¿de acuerdo? Luego tenemos los depósitos de succión, ¿vale? Yo no tengo ahora mismo ningún aerógrafo de succión, ¿vale? He tenido alguno, pero no me resultan cómodos para pintar miniaturas. Los depósitos de succión, a diferencia del depósito de gravedad, que tenemos el depósito aquí arriba, ¿vale? Llevan el depósito aquí acoplado. La parte en un lado o en otro, acoplado mediante una tubería, va una tuberita aquí y va acoplado, y esa tubería va directamente a la recámara del obturador, ¿vale? Entonces, al actuar sobre el gatillo, la diferencia de presión hace que se introduzca la pintura dentro, se mezcle y se pulverice, ¿vale? Ventajas de los aerógrafos de succión. Bueno, la primera ventaja, y para mí la más importante, es que uno puede disponer, si está pintando con diferentes mezclas, ¿vale? Puede disponer de diferentes botes hechos con las mezclas, y no tiene por qué secársete ni nada por el estilo. Tú tienes tu bote con tu mezcla, con su tapa, ¿vale? Y cuando quieras pintar, coges, le pones la tapa necesaria para conectarlo al aerógrafo, lo conectas y pintas. Cuando quieras cambiar, quitas ese, metes un bote que tenga limpiador, lanzas un par de tiradas de limpieza para quitarte los restos y vuelves a cambiar. Se mancha bastante menos el interior del aerógrafo, dado que no tiene ningún depósito que se pueda manchar, como en este caso las de gravedad, ¿vale? Y nos permite tener diversos botes de pintura. Desventajas, en mi opinión, la primera es importante, requiere más presión de trabajo. Y vuelvo a lo que decía antes, más presión de trabajo significa menos control de mi trabajo, en mi opinión, ¿de acuerdo? Y en mi experiencia, ¿visto? Otra desventaja, que aquí el bote sí que me estorba, ¿vale? O sea, aquí el bote sí que me resulta estorboso a la hora de pintar, el bote va aquí, entonces pues bueno, en alguna ocasión me puede resultar estorboso, no demasiado, pero me puede resultar estorboso, ¿de acuerdo?
Y esa es la clasificación según los métodos de alimentación. Succión, gravedad, recordadlo. Según el método de accionamiento, o sea, según cómo actuamos nosotros o según el mecanismo de actuación sobre el gatillo, ¿vale? El gatillo, que es esta parte de aquí, ¿vale? Pues los hay de dos tipos. Está el gatillo de acción simple o de simple acción, ¿vale? Que lo que hacemos es, solo puede pulsar hacia abajo y hacia arriba, o sea, no tiene este movimiento, ¿vale? Como en el caso de este aerógrafo. Eso solo es hacia abajo y hacia arriba, hacia abajo y hacia arriba. Al darle hacia abajo, sale la mezcla pintura-aire, al soltarlo, se corta la mezcla pintura-aire, ¿vale? Ventaja, mucho más sencillo, mucho más simple de mantener, menos mecanismos, no tengo que andar controlando la no tengo que andar pensando o controlando la mezcla y sale sin más. Bastante sencillo, ¿vale? Desventajas, pues precisamente eso, no tengo control sobre la mezcla, ¿vale? No tengo ningún control sobre la mezcla, o sea, la mezcla es constante, siempre es la misma cantidad de aire con la misma cantidad de pintura, ¿visto? El otro modelo, doble acción, ¿vale? Doble acción simple, doble acción independiente o gatillo de doble acción, o lo encontráis con diversos nombres. El gatillo de doble acción lo que tiene es un primer movimiento abajo y arriba para el aire y un segundo movimiento atrás y adelante para la pintura, ¿vale? Abajo, aire, atrás, pintura. Suelto, pintura, suelto, aire. Esto nos permite controlar. Yo cojo aire, pintura no ha empezado a salir y puedo empezar a darle para atrás, saldrá menos pintura al principio, mucha pintura si impulso hacia atrás, ¿de acuerdo? Con lo cual necesito hacer degradados muchísimo más suavísimo, ¿de acuerdo? Eso es una de las grandes ventajas del aerógrafo, la posibilidad de hacer degradados realmente impresionantes, ¿vale? Luces, iluminaciones, cosas así, ¿visto? Doble acción. Y el movimiento para utilizar un gatillo de doble acción es el que os he indicado, ¿de acuerdo? O sea, primero siempre aire y luego voy metiendo pintura. Cuando quiero terminar, no suelto así de golpe, ¿de acuerdo? Sino que suelto primero pintura y luego suelto aire. Suelto primero pintura y luego suelto primero pintura y luego suelto aire, ¿de acuerdo? Cojo aire, cojo pintura. ¿Por qué? ¿Por qué se hace así? Porque si lo soltamos de golpe, ¿vale? Si lo soltamos de golpe se pueden producir, primero, que se pueden producir obturaciones, se puede quedar pegotes de pintura en el obturador, lo cual nos va a causar problemas después, nos va a causar atascos y problemas que luego vamos a tener que estar resolviendo, limpiando, desarmando el aerógrafo y perdiendo tiempo, un valioso tiempo, ¿de acuerdo? Ya tenemos, o sea, el aerógrafo ya tiene su consumo de tiempo en limpieza y en trabajos intermedios, en trabajos que no es pintura, en un trabajo que no es pintado, como para encima añadir nosotros más. Eso si lo soltamos de golpe, pero es que si soltásemos primero el aire y luego la pintura, pues a lo mejor nos podrían salir chorretones, o sea, cualquier otra manera de utilizar el gatillo que no sea la que yo os he dicho, os puede dar problema. Entonces, hacerlo así, siempre, practicarlo así, recordad, siempre aire, pintura, pintura, aire. Aire, pintura, pintura, aire. ¿Vale? Es fácil y sencillo, no tiene más historia. Y hasta aquí las clasificaciones. Vamos a ver ahora, muy brevemente, una serie de consejos para que podáis empezar con aerografía para los siguientes vídeos. Bueno, muy bien, estoy interesado en esta aerografía, me gusta, lo he visto, lo veo un poco complicado, pero tú me has dicho, Aka, que es un mito, que tal, que cual, que no sé qué, no sé cuánto. Muy bien, ¿qué hago para empezar a pintar con aerógrafo? Bueno, lo primero más importante, lógicamente, es compraros un aerógrafo. ¿Visto? Como veis, he cambiado el aerógrafo, no es el que tenía hace un momento. Este es el aerógrafo que os voy a usar. Habré leído en millones de foros, en millones de blogs, en millones de sitios, que mucha gente ha aconsejado comprarse, pues, yo qué sé, un Evolution, un Infinity, un Chrome, una serie de aerógrafos de gama media, media alta, de aproximadamente de los 150 para arriba, de los 150 euros para arriba, ¿de acuerdo? Mi consejo no es ese. Mi consejo, de verdad, en serio, es que compréis uno sencillo, como este, un AB300, modelo chino, o una artesanía latina, una AB300 o copia de AB300, ¿vale? Hay montones de... con esas características técnicas hay un montón de aerógrafos, ¿vale? La artesanía latina al final es una AB300, la AB300 es el AB300 y el chino que te puedes encontrar normalmente es muy parecido a una AB300, ¿vale? El AB300 es un aerógrafo de gravedad, como veis, con un depósito fijo que no se puede desmontar, ¿vale? Con un gatillo de doble acción, ¿vale? Y con un obturador de 0,3. Con eso os vale y os sobra para empezar a trabajar, ¿de acuerdo? Tenéis otra versión de aerógrafo parecido a este que tiene aquí en medio de la zona del vástago trasero, tiene aquí una especie de ruedecita, ¿vale? Bueno, también vale, ¿vale? Eso también es sencillo. Este tipo de aerógrafo va a costar entre 30 a 40 euros, una cosa así, y es un aerógrafo que no os va
a dar miedo romper, que no vais a tener problemas en trabajar con él, en experimentar y en hacerle todas las perrerías que tengáis que hacerle antes de aprender realmente a pintar con aerógrafo y compraros un aerógrafo de gama media alta, que os va a costar una pasta y que realmente no vais a saber apreciar hasta que no sabéis pintar, ¿de acuerdo? Como ejemplo, yo mismo, cuando yo empecé a pintar con aerógrafo hace ya 6 o 7 años, me compré un Actec estupendo y maravilloso, de 200 y pico euros, con un montón de boquillas multiboquillas, se podían intercambiar las boquillas, eran de plástico, un aerógrafo impresionante, las manos de un experto, impresionante. La mano de un principiante, ¿en qué se convirtió? Se convirtieron en problemas de obturación, no paraba de tener que limpiarlo todo el rato, no me salía como yo quería, al final lo rompí, se estropeó y 200 euros tirados a la basura. Y yo dejé de pintar con aerografía porque veía que eso es imposible. Como soy muy cabezota, luego lo retomé, y lo retomé con una B300, con este más concretamente. Y hasta aquí he llegado. ¿De acuerdo? Es mi consejo, de verdad. Un aerógrafo sencillo, de 30 a 40 euros, los venden en kits donde venden el aerógrafo y un pequeño compresor amarillo, o bueno, compresor amarillo la verdad es que es una castaña que no va a servir más que para 3 o 4 sesiones, pero bueno, viene ya con la manguera, viene ya con el compresor, aunque sea cutre, y bueno, os puede servir, ¿de acuerdo? Ya os digo, una B300, no compréis otra cosa, de verdad, en serio. Si queréis probar el de succión, probarlo, no me parece, o sea, experimentar, eso va en función de cada uno realmente, más que otra cosa. Ya habéis visto que las ventajas y las desventajas tampoco son tan importantes, es una cuestión de acostumbrarse, ¿vale? Sí que es cierto que el 95% de la gente que pinta con aerógrafo pinta con un aerógrafo de gravedad, ¿vale? Vale, ¿qué más? Una manguera, ¿vale? Necesitáis una manguera que conecte vuestro aerógrafo con vuestro compresor, de lona, normal y corriente. Hay un tipo de manguera que es de plástico negro, muy finita, es una porquería, ¿vale? O sea, no. Solo hay dos tipos de mangueras que son realmente útiles para hacer aerografía. Una es esta, que es la de lona, que es la más común, la más barata y que os va a durar muchísimo tiempo. Y otra, ya os hablaré de ella, es una manguera de plástico, pero especial. Es transparente, absorbe la humedad y bueno, una serie de cosas. Y es más cara, ¿vale? Mi consejo es esta. Lo que sí tener en cuenta, este tipo de mangueras se venden con diferentes medidas, ¿vale? Entonces tener en cuenta dónde vais a trabajar, cuáles son las diferentes... O sea, dónde está vuestra mesa y dónde va a estar vuestro compresor, y si vais a trabajar, como en mi caso, por ejemplo, en el Kraken, tengo varias mesas, entonces trabajo a diferentes distancias, que me interesa tener mangueras largas. Yo tengo una manguera de 2 metros, bueno, las dos mangueras que tengo son de 2 metros, pues para poder llegar bien a todos los lados sin tener que andar desplazando el compresor cada por tres. ¿Visto? Y por último, y aquí, igual que os he dicho que con el aerógrafo no os gastéis demasiado dinero porque no merece la pena, por último, un componente en el que sí que os aconsejo que si podéis os gastéis un poco más, el compresor. ¿De acuerdo? Mi caso es este, ¿vale? No hace falta que sea este de doble motor, porque bueno, yo trabajo durante muchas horas, pero bueno, mi caso es este. ¿Listo? Pero mi consejo es compresor sin aceite, o sea que no requiera mantenimiento ninguno, lo más silencioso posible y siempre, siempre, siempre con calderín. Ahora en vuestras pequeñas mentes maléficas, con calderín, ¿de acuerdo? Igual que os he dicho, ya os decía, igual que os he dicho que el aerógrafo no merece la pena gastarse más de 30 o 40 euros al principio, compresor sí que os merece gastaros 120, 130, que es lo que os va a costar un compresor con calderín, más o menos normal, tipo Berland, tipo GSR, una cosa así, ¿de acuerdo? Y lo más silencioso posible, ¿visto? Porque al final, no, es que no me importa el ruido, es que nos da igual. No, no da igual, porque vais a estar muchas horas, o varias horas, trabajando con él, y es agotador, está todo el rato ahí con el... ¿vale? Entonces mi consejo es ese, silencioso y bueno. Y con eso, solo con eso, es suficiente para empezar a pintar con aerografía, ¿de acuerdo? No tenéis que cambiar de pinturas, no tenéis que comprar tomas rápidas, no tenéis que... nada, olvidaos. Ni siquiera necesitáis limpiador, aunque mi consejo es que lo tengáis, ya hablaremos de eso en el próximo vídeo, ¿vale? Con eso es suficiente para pintar con aerografía. Y hasta aquí todo por hoy, criaturas emisales. Espero que este primer artículo, aunque ha sido un poco más teórico, pues bueno, os sirva para empezar, ¿de acuerdo? Os hagáis con los materiales que os he dicho, o por lo menos comprobéis que lo que tenéis más o menos se ajusta a esto, y iremos viendo poco a poco, desde lo muy simple, como habéis visto, hasta lo más complejo, ¿de acuerdo? Si queréis seguir viendo, si tenéis cualquier duda, o no tengo muy claro qué aerógrafo me voy a comprar, no tengo muy claro esto o aquello, bueno, no tenéis más que comentar un poco más abajo, intentaré contestar a todos vuestros comentarios, y
bueno, darle al me gusta si realmente os ha gustado este artículo, suscribiros al canal, aunque tenga poca vida, pues bueno, me sirve como acicate para continuar, y si queréis tener más tutoriales, ver más batallas, más análisis de juegos, más friquismo en general, no os olvidéis de visitar el blog de las fauces del Kraken, lo tenéis al final del vídeo, en la dirección, ¿vale? Donde tendréis montones y montones de artículos. Intentaremos que estos vídeos, pues bueno, uno a la semana o una cosa así, vamos a ver cómo va saliendo y en función de eso pues iremos viendo. Y hasta aquí todo por hoy. Nos vemos, criaturas avisales, recordad,